con todos los presentes. El día de hoy tengo el gusto de presentar el webinar. Los Dispute Board son una verdadera herramienta de prevención, lecciones aprendidas, dirigido por el ingeniero Eduardo Sangüesa Modera, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Chile. Ha trabajado en gestión de contratos y controversias por más de 20 años en Chile y Latinoamérica, en contratos de públicos y privados en los sectores de minería, infraestructura, edificación. Ha sido perito y asesor para mandantes, constructoras y tribunales en controversias de distintos tipos, cuyos montos superan los 3.000 millones. Ha participado como dispute board y mediador en contratos de infraestructura pública y privada. Fue representante en Chile de la Fundación Dispute Resolution Board. Trabajó en IDIAN hasta el año 2015, desempeñándose en diversos cargos, llegando a ser subdirector de IDIAN. Fue socio de Varela y CIA Empresa, que se dedica a gestión de contratos y reclamaciones, y desde el año 2022 es dueño de la empresa Sangüesa Ingeniería Contractor. Escuchamos, ingeniero, le damos pase para escuchar su, su ilustre exposición, por favor. Bien, ¿qué tal a todos? Buenos días. Siempre un honor y un agrado poder estar aquí presentando a ustedes temas que son de relevancia, que de alguna manera van evolucionando, eh, en donde yo todavía me recuerdo que cuando me contactan Cagua para poder dictar una charla de este tipo, nunca les creí que llegaba gente, porque un sábado a las 9 de la mañana lo encuentro un, un buen desafío. Y creo que son buenas oportunidades para poder de alguna manera conversar temas que son importantes y darse la oportunidad, que es lo que ustedes hacen, darse la oportunidad de poder escuchar y conversar de estos temas que están dando de alguna manera importancia en el mercado. ¿Podré compartir? Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir para que... Está por ahí Jonathan León, ¿cierto? Jonathan León. Jonathan, ¿usted ya está familiarizado? ¿Le ha tocado alguna participación en Dispute Board de alguna forma? Listo, ingeniero, ya puede compartir. Alex, no sé si me cuenta. Daniela Sánchez, no sé si me pueden contar. Néstor, Juan Pablo, Ingeniero, buen día. buenos días. ¿Me escucha? Le habla el ingeniero Jonathan León. No he tenido oportunidad de participar en una dispute board, pero sí en controversias con la JRD, con la Ah, Junta de perfecto. Resolución de Disputas, justamente en Ancagua. Bien, bien. ¿Y Alex? Buenos días. No sé si me escuchará, estoy en un sitio un poco delicioso, de Juan Pablo. Mi experiencia en Discord ha sido desde la parte de la administración pública, en la reconstrucción con cambios. Vamos a la encargada del soporte a los jefes de proyectos en las resoluciones contratados. Ah, perfecto. ¿Alguien más quiera comentar? Bien, bueno, son una verdadera herramienta de prevención los dispute board, ¿ya?
Es una pregunta bien que hoy día con la experiencia que tiene Perú, voy a hablarlo siempre desde el enfoque de la experiencia que tengo en Perú, ¿ah? Y de alguna manera poder concluir con algunas lecciones. Eh, entonces, bueno, ustedes deben saber, y esto lo primero que hay que hacer como un recordatorio, que el objetivo del Dispute Board es prevenir disputas y resolver disputas, y donde la actividad de prevención tiene algo que es muy, muy, muy difícil y muy desafiante, siempre en el fondo, que tiene que realizar prevención de disputas mediante diálogo, que ya no es fácil, diálogo de las partes en los asuntos potencialmente conflictivos, eso ya es difícil identificarlo, antes que se conviertan en disputas. O sea, es una labor que, que siempre es bastante compleja, difícil y de alguna manera muy desafiante. Entonces, ahora, ¿cómo se hace la prevención de disputas en un dispute board? Obviamente tiene que haber una participación activa y constante, eso es muy importante. Tiene que haber un enfoque inquisitorial proactivo, en el sentido de poder preguntar, entender y de alguna manera poder ser capaz de tener visiones distintas cuando la situación lo amerita, solamente para poder establecer espacios de diálogo. Y obviamente experiencia en contrato y obras similares, eso debe existir porque, como si se recuerdan la definición, es de asuntos potencialmente conflictivos. Una persona que no tiene experiencia en contrato es muy difícil que pueda tener experiencia en cuáles van a ser los asuntos potencialmente conflictivos si no ha tenido experiencia en contrato o experiencia en distintos tipos de obras. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene un dispute board para que esto se pueda materializar? Principalmente son reuniones periódicas del contrato y especiales, visitas a obras, asistencias informales, el estudio permanente del contrato y mantenerse actualizado con lo que ocurre en el proyecto. Entonces, eso es como que son las herramientas. Como les digo, esto es un breve repaso de lo que consiste la actividad de prevención para poder enfocarnos en las lecciones. Entonces, lo desafiante de esto es que a partir de reuniones periódicas debe generar diálogo de asuntos potencialmente conflictivos. ¿Ah? Reuniones periódicas que, como ustedes saben, son una vez al mes, cada 2 meses, y es un desafío poder, con proyectos de gran envergadura, poder tratar estos temas, los temas potencialmente conflictivos, porque requiere primero identificarlos, segundo abordarlos, establecer espacios de comunicación, establecer espacios de confianza para que realmente se puedan abordar. Las visitas a obras también. Las visitas a obras son un espacio donde existe la presencialidad, ¿no es cierto? Donde las personas se pueden comunicar de mejor manera que en esta plataforma. Y también es para identificar problemas, identificar posibles conflictos, abordar los posibles conflictos, generar comunicación, generar espacios de diálogo y, lo más importante, generar espacios de acercamiento, ¿no? Las asistencias informales son cuando ya existen algunos temas en que las partes están con diferencia, se le pregunta al dispute board qué es lo que realmente opina, que no tiene no es vinculante. Entonces, como les decía, los principales desafíos que se tiene un dispute board para realizar una prevención efectiva son generar espacios de confianza para que los miembros del dispute board puedan establecer un diálogo sincero, empático, constructivo. Eso no es fácil. Primero hay que generar diálogo, primero hay que generar comunicación, diálogo y decimos generar un espacio de confianza. Eso es cuando los equipos no se conocen, cuando primero tienen que afiatarse los equipos internos, luego los equipos entre las partes, es un desafío importante. Ya habiéndose establecido estos espacios de confianza, con el estudio del contrato, entonces, eh, enterado de lo que está ocurriendo y visurando los aspectos críticos presentes y futuros, entonces hay que encantar a las partes para que vean al Dispute Board como una parte integrante del proyecto que pueda aportar con una mirada para minimizar los riesgos. Entonces, ¿cómo se logra esto, no? ¿Cómo logramos estas dos grandes actividades con reuniones virtuales, que no son lo mismo que reuniones presenciales? Con reuniones virtuales que a mí me llama mucho la atención. La mayoría de la gente tiene sus cámaras apagadas. ¿Cómo se puede establecer este espacio de diálogo, de confianza, de comunicación? Y con visitas al mes, cada 3 meses. Entonces es un gran desafío y además con que las partes no están normalmente adecuadas al mecanismo.
Entonces, los principales desafíos que se tienen para esto es tener la capacidad de escucha, entender, empatizar con la otra parte, tener una apertura y voluntad que una tercera parte pueda dar una opinión sobre el proyecto y temas importantes. O sea, tiene que haber una apertura. Las partes deben tener una apertura para que esto se pueda materializar. Sin esto es imposible. Son personas, las partes tienen que dar la oportunidad que otros intervengan, un tercero opine de las cosas que están haciendo. Es un desafío y de alguna manera es lo que de alguna manera se hace de manera permanente. Entonces, aquí quiero generar el espacio de diálogo ya en relación a las lecciones. Entonces, lo primero que acabamos de dejar claro que realizar la prevención de disputas es un desafío difícil, donde se tienen que generar diálogos de asuntos potencialmente conflictivos, donde se tienen que generar espacios de comunicación, espacios de confianza, para poder, de alguna manera, establecer eh, las bases para poder recién conversar de ciertos temas, que las partes le haga sentido y sobre esas conversaciones se pueda de alguna manera generar la prevención, que es lo que uno busca. Y lo más importante, las partes ya habiendo escuchado al DAP, las partes ya habiendo conversado, tomar acciones. Y ese es otro desafío importante en la prevención. La prevención no sirve de nada si tenemos confianza, pero después no tenemos acciones. La prevención no sirve de nada si hay comunicación y no tenemos acciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las lecciones que de alguna manera yo me he ido formando. Lo primero es que se puede hacer prevención de disputas. Eso hay que tenerlo claro. Para mí, eso es una es una muy buena conclusión de todo este proceso que ya lleva Perú. Y que era un gran desafío al comienzo, porque estábamos hablando de contratos donde exista un organismo estatal. Yo participo en varios dispute board con siempre partes privadas, y en este caso era un gran desafío poder ver si se podía hacer prevención de disputas cuando hay organismos del Estado. Y sí se puede hacer prevención de disputas. Hay espacios para trabajar y sí se puede. Ahora, falta mucho por mejorar, claro. La mayoría de los dispute boards se enfocan en la resolución de controversia también, pero de que se puede hacer y se está haciendo. Eso es la primera lección que creo que todos tenemos que tenerla bien presente. No sé si los que ya tienen contacto con los dispute boards se dan cuenta que esa opción existe y que de alguna manera se está haciendo, o no, los que están vinculados creen que todavía no, en el fondo. Luego, es y ha sido un desafío difícil que requiere mucha dedicación. Y con esto digo, cuando digo requiere mucha dedicación, eh, la palabra opuesta a dedicación es improvisación. La palabra opuesta a dedicación es, eh, de alguna manera, no prepararse. Dedicación significa eh, los dispute board tienen que estar preparados como personas, tienen que estar preparados para poder tener de alguna manera o maldichas habilidades blandas, potenciar sus habilidades blandas para que de alguna manera poder escuchar empáticamente, poder de alguna manera eh, generar, entender lo que está ocurriendo en el contrato. O sea, si una persona no se dedica a entender lo que está ocurriendo en la ejecución del contrato, en la ejecución del proyecto, déjenme decirle que esa prevención el dispute board no la va a poder hacer. Y con proyectos, con contratos en este caso a mí me tocaba mucho contrato NEC, donde hay mucho todavía por aprender, requiere dedicación, entender del contrato, entender de la filosofía del contrato, entender de la obra, entender de lo que está ocurriendo en la obra, cómo están las partes, en qué momento están las partes. Eh, y eso, déjeme decirle, si uno quiere hacer prevención de disputa, requiere mucha dedicación. Requiere dedicarse, no conectarse y desconectarse porque tiene otro trabajo. Esto requiere un trabajo permanente, dedicado. Luego, la prevención debe ser entendida como un proceso, que está muy relacionada a largo plazo. Entender de que no necesariamente con una reunión, con dos reuniones uno lo logra, sino que esto es un proceso a largo plazo dentro de los contextos de la obra, no a largo plazo 20 años, no. Dentro de un proyecto que puede durar 3 años, el primer año el primer semestre del proyecto no puede decir que ya está
a caballo y que ha logrado la prevención de disputas. No, es un proceso a largo plazo, duran 6 meses, años, procesos para poder de alguna manera generar espacio de confianza, diálogo. Eh, y lo más importante es poder entender que hay distintas etapas, las cuales deben ser monitoreadas permanentemente. Y esa es otra cosa que tiene que ver con lo mismo que decíamos arriba. O sea, si nosotros entendemos que es un proceso que requiere trabajo, que hay ciertas acciones que hacemos hoy día y que si esas acciones que hacemos hoy día van a rendir fruto en 4 meses más, en 6 meses más, hay que hacerlo. Si nosotros pretendemos tener una sola reunión y en una sola reunión lograr los objetivos de la prevención, es imposible. Entonces, una lección que me queda de todas maneras, se confirma, es un proceso, la prevención de disputas, es a largo plazo dentro de los tiempos de una obra, tiene distintas etapas, qué duda cabe, ¿no? Cuando uno parte el trabajo de un dispute board, espacios de comunicación casi no hay, espacios de diálogo no hay, la confianza con las partes no existe, la confianza entre los miembros del DAP tampoco existe. Eso se tiene que ir construyendo y eso, por eso digo que eso es tiene distintas etapas y se tiene que entender que es un proceso. Y lo más importante, el DAP debe de alguna manera monitorear de afuera este proceso para entender y poder ver si es que efectivamente está siendo efectivo en esta prevención de disputas. Luego, la otra lección es que se está previniendo poco, ¿no? Lo que mayoritariamente se está, eh, lo que mayoritariamente se está realizando es la labor de facilitación o comunicación cuando la controversia o el conflicto es inminente. O sea, dentro de un conflicto, dentro de la disputa, hay varias etapas, ¿no es cierto? Cuando el asunto es potencialmente conflictivo. Entonces, ese es uno, ¿no? Y cuando el conflicto ya existe. En general, los dispute board estamos llegando tarde. Estamos llegando cuando los conflictos ya existen y lo que hacemos de alguna manera es facilitar para que este proceso, o ayudamos a la comunicación para que este proceso se pueda materializar o se pueda resolver de mejor forma. Pero no estamos generando tanta prevención, no estamos viendo cosas tan adelante, ¿no? Eh, se usa muy poco, se está usando muy poco la asistencia informal. Ahora, ¿y por qué será? Eso es una cuestión que no es fácil de entender. Me ocurre en proyectos fuera de Perú y en Perú. eh, y es que las asistencias informales, si bien son una herramienta tremendamente importante, las partes no la están utilizando, ¿ya? ¿Y por qué será? Bueno, primero porque tenemos, en el caso de Perú, la mayoría son contratos NEC con organismos del Estado, en donde una recomendación no puede llegar a implementarla, ¿no? O sea, lo que sí puede implementar son resoluciones, ¿ya? Eh, Creo que eso es un tema. Y la otra es que hay ciertos temas que prefieren que se pasen a controversia, no se dan el espacio de resolverlos previamente. Luego la otra de alguna manera, lección es que las reuniones virtuales de solo entrega de información y preguntas son muy pocas efectivas para la prevención. Las reuniones virtuales deben ser entendidas como una gran herramienta de prevención y por lo tanto se tiene que dedicar, además de entender en qué está el proyecto, que eso hay que hacerlo, se tiene que dedicar a poder revisar los asuntos potencialmente conflictivos. Y de verdad, o sea, decirle a las partes cuáles son tus temas, o uno proponerle cuáles son los temas y conversemos de estos temas. Eso no está ocurriendo, es un tema que se tiene que abordar y de alguna manera es fundamental para que esto pueda llevarse a cabo. Las visitas al sitio, como siempre ha sido su definición lo tiene, son las herramientas más efectivas para la prevención de disputas y por lo tanto debieran materializarse y ocuparse con la mayor fuerza posible. Eh, y creo yo que en Perú están funcionando relativamente bien, son las herramientas más importantes y por lo tanto de repente se tienen que hacer mayor cantidad de visitas para que esto pueda ser más efectivo. Entonces, yo creo que la lección más importante para mí hoy día es que la prevención está dada principalmente por una ecuación, ¿ya? En donde lo primero están a identificar los posibles temas conflictivos, la comunicación
el abordar temas difíciles, eso es una suma, más otros aspectos que son necesarios, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar, va a estar multiplicado por la disposición de las partes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo identifico los posibles temas, hay comunicación, abordo los temas difíciles y las partes no tienen disposición, la prevención no es posible de realizar. Y por lo tanto, el hecho de que los dispute board tienen que actuar identificando los posibles temas, abordando la comunicación, generando espacios de comunicación, generando espacios de confianza, abordando los temas difíciles, pero si no trabajamos, los dispute board no trabajan en la disposición de las partes, no existe. La disposición de las partes obviamente es y previene de las mismas partes, pero el dispute board puede hacer que esa disposición cambie y mejore. Yo creo que eso para mí es la gran conclusión que tenemos de este proceso de prevención de disputas en lo que va de estas experiencias que tenemos. Por ahí Alberto me está levantando la mano. Eduardo, buenos días. No están Hola, ¿cómo pasando estás, las Alberto? diapositivas. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Ah? tal? No están pasando las diapositivas. Se ha quedado congelada la primera diapositiva de agenda. ¿Posible? ¿En serio? Sí. Ah, eso no sabía. Sí, sí, se queda congelado. ¿Sí? Miren, Sí, 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 no estaba pasando. chuta, qué lástima, porque ahí tenía varias láminas y tengo la ecuación incluso. ¿No se ve la Quizás, ecuación? Eduardo, si dejas de compartir y lo vuelves a compartir, ya otra vez va a continuar. Es que a veces pasa. Ya, vamos a verlo entonces. ¿Ahí la ven? Y ahora sí. Ok. Sí, ahora se Gracias. ve. Si lo vas Gracias. pasando, a ver si es que pasa. No, pero es que esta es la última lámina, y ahora es para conversar. Ahí Ah, están las vale. lecciones y ahí está la prevención, en donde yo digo que la prevención, o creo que se puede resumir como identificación de posibles temas, es la labor, ese primer tema es muy importante, generar comunicación, abordar temas difíciles más otros, pero eso tiene que estar multiplicado por la disposición. O sea, quiere decir que yo puedo tener mucha identificación de posibles temas, mucha comunicación, abordo los temas difíciles, tengo todos los otros elementos que son necesarios, pero sin disposición, o sea, no hay prevención. No hay, no hay, no hay. Es fundamental. Y la disposición de las partes, si bien depende de ello, pero sí el dispute board puede influenciar para que esa disposición mejore y cambie. Ahí está don Oscar Arce también. Don José Pun, don Carlos Perea, connotados amigos peruanos que, que están despiertos tan temprano. Acá en Chile son las 11:25. ¿Tienen algún comentario que hacer? Eduardo, sí, una pregunta. Muy interesante todo lo que has comentado. Muchas gracias. Eh, si vemos el tema de la causa-efecto de por qué no funciona esta prevención en los contratos de obra pública que estás viendo, como lo has dicho, que difícilmente se puede tomar, acoger la asistencia informal si es que no hay una resolución, si es que no hay una decisión del DAP, porque los funcionarios tienen temor, me imagino, a tomar algo que no es obligatorio para ellos. Eh, ¿Qué Ujú. solución le ves a Claro, ese claro, eso problema? es, yo creo que ese elemento es importante. Y lo otro es porque el ambiente de la obra es tan conflictivo que no se dan el espacio de poder, de poder tener una opinión previa o una opinión distinta para poder
darse la oportunidad de resolver el problema. Yo creo que tiene que ver con eso. O sea, es importante para algunos temas, por ejemplo, cuando están involucrados recursos, es importante para el Estado no tener solamente una asistencia, sino tener una resolución. Eso estoy de acuerdo. Pero también pasa de que cuando son temas que no tienen que ver con recursos, sino que tienen que ver con otras situaciones que se pueden resolver, tampoco las quieren abordar porque están totalmente conflictuados, no se dan el tiempo, no se dan el espacio. Entonces, sí, tiene que ver con varios factores, pero una de las más importantes tiene que ver con que se está trabajando con organismos del Estado. Y a esa situación conflictiva se llega después de un proceso también, ¿no? Entonces, si en ese Claro, proceso se claro, claro, pudiera ir claro. acercando a las partes, se pudiera lograr que haya esa confianza, esa conflictividad y esa situación normal de confrontación de las obras va a ir bajando. Pero no va a poder bajar si es que una de las partes no puede tomar decisiones y no puede ceder en algunos casos y llegar a acuerdos, porque está atado de manos. Entonces ahí hay como un círculo que no se le dé una salida fácil, ¿no? Sí, mira, o sea, la experiencia dice, eh, yo en varios casos que tengo, no necesariamente con el Estado, eh, con contratos privados, también los gerentes de proyectos no tienen totales atribuciones. Y dependen de otros. No hay nadie que me toque, no hay ningún dispute board que me toque directamente con el dueño. Pero así todos se dan los espacios. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con lo que tú dijiste, con la cultura más bien confrontacional, que de a poco va a cambiar. De a poco ha ido cambiando. Y hay ciertos gerentes de proyectos, ¿cierto?, que de alguna manera tienen culturas más bien confrontacionales, pero con herramientas de este tipo se dan el espacio por lo menos de escucharlo y de implementarlo. Hasta ahí vamos, ¿no? Lo que falta todavía es aceptar que hayan asistencias informales y de alguna manera con esa asistencia informales él ayudar a convencer a sus superiores para o fundamentar adecuadamente sus decisiones. Porque, claro, si yo me quedo con que trabajo en el Estado y digo, ah, bueno, no hago más prevención porque trabajo en el Estado y no es necesario hacer asistencias informales porque sé que me van a decir que no. No, porque puede ser una herramienta para lograr convencer al resto del equipo, lograr convencer a tus superiores. No, no porque lo dijo el DAP, sino para que te entregue más argumentos para que tú lo logres, ¿no? Hay que ir cambiando esa cultura de que los funcionarios tienen que pelear hasta el último nivel, aunque sepan que es una batalla perdida, pero siguen peleando y van al siguiente nivel de Y yo conflicto. creo ahí, y yo creo ahí, Alberto, que en la medida que las asistencias informales sean bien utilizadas como una herramienta, como un elemento más, para que las partes se preparen y puedan lograr una buena resolución, yo creo que si lo entienden así, esto se puede empezar a usar más. Claro, y en esa asistencia informal subrayar la ecuación de beneficio-costo. ¿Cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta al interés público seguir en la confrontación, seguir en el conflicto y no resolver las cosas? Ah, no, de todas maneras, cuesta muchísimo. Y eso es lo que no se evalúa. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marcos Cifuentes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? Sí, ahí lo que están comentando, yo les podría comentar porque en los últimos años me ha tocado estar en entidades públicas y es mucho los administradores de contrato, las personas que a veces están dirigiendo los proyectos desde la entidad, hay mucho sesgo por el tema de la no toma de decisiones, pues porque tienen complicaciones con el tema de Contraloría de repente, o a la interna, ¿no? Porque también hay una alta rotación de los jefes, ¿no? De los que deciden. Entonces hay mucho temor de los funcionarios. Entonces, general es la confianza de que lo que están haciendo es técnico y legalmente viable. Eso es el trabajo, digamos, ¿no? Porque normalmente esta figura de la JRD no había antes, ¿no? Ya el arbitraje era cuando ya nos peleamos, ya no había una forma de cómo resolverlo, pero esta herramienta va a servir un montón, pero este tema de las habilidades blandas y la experiencia de los adjudicadores y los dispute board es recontra importante desde el inicio, ¿no? Para generarles la confianza de lo que van a decidir en forma colegiada, sí, sí, ¿no? Apunta a que se terminen las obras, ¿no? Entonces, eso yo les comentaría porque sí, desde el Estado se ve mucho temor y mucha resistencia a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese trabajo, nosotros como adjudicadores y dispute board, tenemos ese rol importante que cumplir y generar la confianza entre los actores que están a un nivel de la obra de campo para que ya no llegue a escalar y la obra avance, ¿no?
Sí, claro. O sea, lo que tú mencionas es fundamental y yo creo que en lo que sí puede aportar un dispute board y que en eso hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerlo, es abordar temas difíciles, pero abordarlos, enfrentarlos, decirle a las partes o cuando te toca hablar con las partes, eh, darle los elementos y establecer una discusión y no tenerle miedo a la discusión. Y no tenerle miedo a que tengan opiniones distintas y que tú te prepares para poder convencerlo de una idea distinta. Pero esas discusiones hay que darlas, ¿ah? Y yo les digo, o sea, conozco varios dispute board y hay dispute board que no quieren dar discusiones, evitan los conflictos, prefieren no tener conflictos, prefieren no abordar ciertos temas y yo por eso creo que la prevención es fundamental. Abordar temas difíciles significa entenderlo, significa estudiarlo, significa de alguna manera tener una postura como dispute board o distintas posturas como dispute board, porque no solamente tiene que tener una, no tiene que tomar bandera con ninguna decisión, pero distintas posturas y esas distintas posturas tienen que ser capaces de decirlas, capaces de verbalizarlas. Si un dispute board no es capaz de verbalizar las soluciones, las posibles soluciones, ¿cómo las partes te van a tomar en cuenta? ¿Ah? Entonces, el abordar temas difíciles con las partes se puede, pero hay que prepararse. Por eso es que yo decía que una gran lección que tenemos es que eh, la prevención es una actividad o un desafío que requiere mucha dedicación, que es un proceso y que debe ser monitoreada de manera permanente. Por ahí levantó la mano Natalia y después Alberto. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Natalia y Hola, ¿qué tal, buenos días Natalia? con todos. Mira, me parece muy interesante la fórmula que has utilizado, que nos has compartido, mejor dicho. Y solo quería primero preguntarte una cosa, y bueno, pero voy a compartir primero antes otra, ¿no? Yo considero también que como Dispute Board o como JRD, que en este caso es el mecanismo que más se utiliza en el Perú, sí es importante y a colación de lo que mencionabas tú y además, Marco, también considero de que enfrentar los problemas hay que hacerlo, pero también es importante o interesante que como adjudicadores, como DAS, sepamos también desglosar los problemas. ¿Por qué lo digo? Porque hay problemas a todo nivel, ¿no? De hecho, hay distintos niveles, lo mencionaba Marco hace un momento, entonces, cuando queremos resolver los problemas desde arriba, a veces es difícil porque el que está arriba voltea hacia abajo al hacedor de las cosas para preguntarle qué pasó, cómo fue, qué sucedió, ¿no? Entonces hay que también saber separar la parte que es técnica en la que podemos apoyar quizás directamente, no como asesores, sino que lograr que lleguen a un entendimiento y después ir escalando, ¿no? O ir separando, porque esos, quizás tú lo comentabas hace un momento, llegará un momento en que quizás hay cosas que tengan que irse a una controversia o que tengan que solucionarse entre las cabezas. Lo mencionabas, muchas veces los gerentes de proyectos o de obra no tienen decisiones porque voltean a un directorio a preguntar porque no olvidemos de que siempre cualquier tema que pueda llevar controversia, o sea, de distinta opinión puede conllevar un aspecto económico que al final tiene que decidirse si alguien quiere arriesgarlo o no. Entonces, yo sí creo útil el poder separarlo para poder también abordar por partes, ¿no? Y luego lo que sí te quería preguntar es que en esta fórmula que compartes de identificación de posibles temas, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para esa identificación de posibles temas, ¿no? Porque yo una cosa que sí creo que mientras más clara sea la información que nos comparten las partes, lo que hace es que también nuestra función sea también más o más cercano a lo certero, ¿no? Entonces, eso, si nos puedes compartir, por favor, bajo tu experiencia. Mira, bueno, primero comparto con lo que tú dices. Los temas son todos de una complejidad que requieren desmenuzarse, ¿no? Requieren separarse, requieren de alguna manera establecer lo importante, lo prioritario, qué cosas conversar, qué cosas no conversar, qué temas se conversan ahora, qué temas conversamos después, cómo los conversamos, con quién conversamos. O sea, tienes toda la razón. Ahora, con respecto a identificación de los posibles temas, mira, yo creo que en eso influye muchísimo la experiencia. O sea, ¿qué quiero decir? Puedes tener tu miembro de Dispute Board que te entregan toda la información de la obra, pero si ese Dispute Board no tiene experiencia en cosas similares, déjame decirte que le va a costar más. ¿Ya? O sea, la entrega de la información, la lectura de la información que te entrega la obra, el escucharlo, en qué está la obra, sí,
efectivamente te entrega, es una herramienta principalmente, es una herramienta fundamental para poder establecer los temas que tienen que abordar. ¿Ya? Eso yo creo que sí, pero creo que no es la más importante. La más importante es de alguna manera el DAP aplicar la experiencia que tiene en otros contratos, en otras obras similares, para ver cuáles son los posibles problemas que se tienen en este tipo de obras. ¿Ya? Mire, les menciono un caso que tengo, que tuve hace muy poco acá en Chile, y es lo típico que te dicen un contrato minero donde estaban definidos una cantidad de hitos, donde el alcance de los hitos no estaba definido. Entonces, bueno, las partes, oye, leyeron el contrato y no identificaban problemas. Yo lo había identificado porque creo que he tenido 20 veces el problema de que cuando llega la fecha, las partes no están de acuerdo que se cumplió el hito porque uno cree que el alcance es A y el otro cree que el alcance es B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo les dije, oye, por favor, pónganse de acuerdo antes, meses antes del cumplimiento de la fecha para ver si están de acuerdo en el alcance que tiene el hito. Entonces, con eso te quiero reflejar de que ¿sirve que te den información? Sí, yo leí las bases, me leí los alcances del hito, pero si yo no hubiera tenido la experiencia de haber tenido muchos conflictos relacionados, es capaz que no lo haya visto ese posible tema, ¿ya? Entonces, creo que la formación, o sea, la información ayuda, el leer ayuda, pero también ayuda mucho el tener la experiencia y el poder, de alguna manera, eh, te- como yo siempre les digo, mira, yo vengo del futuro, entonces este problema yo lo tuve. Como yo lo tuve, o como he participado de problemas de este tipo, entonces te puedo decir que lo vas a tener. ¿Por qué no tratamos de no tenerlo? ¿Ya? Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento es poder de alguna manera eh, leer a las partes. Si tú tienes un espacio de comunicación adecuado y de confianza, los temas también te los dicen las partes. Pero si el dispute board no ha sido capaz de generar un espacio de confianza, de comunicación adecuado, esos temas no los vas a poder identificar. Entonces, el espacio de confianza, el espacio de diálogo que tiene que generar el DAP tiene que ser tal que te permita entender por dónde estarían los temas complicados para futuro. ¿Ya? Entonces, creo que esos tres elementos para mí son principales. Gracias, Por Eduardo. ahí, Alberto, Llevas razón. Eduardo, Alberto. coméntanos un poco más sobre la asistencia informal, por favor. Me parece súper interesante, una herramienta muy potente que se usa muy poco. En las JRDs es todavía más difícil porque está todo como muy, muy normado. Los dispute board me da la impresión que tienen más flexibilidad para hacer esa asistencia informal, pero en este mundo confrontacional de la construcción, las partes estamos como contaminados por el asunto del arbitraje, en el que los árbitros no pueden por ningún motivo adelantar opinión si no van a ser recusados. En el caso de los dispute board, en el proceso de asistencia informal, puede ser que alguno de los adjudicadores los miren como que están adelantando opinión y que tienen ya una posición sesgada, y eso llevaría a Ujú. perder la confianza. ¿Cómo lo manejas tú, por favor? Mira, para mí el tema de las asistencias informales hay un límite importante porque creo yo que los dispute board, en la medida que estemos participando en reuniones presenciales, por ejemplo, en visitas al sitio, bien organizadas, estructuradas, con temas bien potentes, donde se han identificado qué cosas vamos a tocar, donde las partes llegan preparadas, finalmente el dispute board lo que está haciendo cuando da su opinión es una asistencia informal, ¿ya? Entonces, pero esta es una discusión que tengo pero te digo, o sea, desde el momento que el dispute board es capaz de tomar una posición respecto a los temas que se están abordando entre las partes, eso es una asistencia informal. Lo que pasa es que como lo estamos tratando de alguna manera de formalizar, o sea, tengamos una asistencia informal, entonces, eh, cuando tú dices tengamos una asistencia informal, eso tiene una connotación y hay que ir al reglamento. Entonces, cuando empezamos con ese tipo de cosas, las partes dicen, oye, pero tenemos que estar de acuerdo para poder llegar a una asistencia informal. Entonces, todas esas cosas yo creo que finalmente van complicando. Y entonces lo que tiene que hacer un dispute board, Alberto, tiene que facilitar, tiene que dar de alguna manera, generar el espacio para que esas
asistencias informales se puedan ejecutar y realmente se puedan materializar. Entonces, mira, y creo yo que para que esas asistencias informales se lleven a cabo, los primeros 6 meses, el primer año no te las piden. Pero a medida que tú vas generando de verdad un espacio de comunicación, de verdad un espacio de confianza y donde ven al DAP como realmente alguien que les ayuda a ver los problemas, les ayuda a ver esto con otra óptica, te la piden. ¿Ah? Y de verdad, tengo la experiencia de que al comienzo uno tiene como la desesperación de que las partes no lo quieren, ¿no? Y que tú quisieras que la pidieran y le ofreces y les dices, claro, pero finalmente las partes te las terminan pidiendo. Pero Alberto, te la van a pedir si tú has sido capaz de generar un espacio de comunicación, diálogo y confianza. Si eso tú no lo generas, si tú como dispute board no te has ganado la confianza de las partes no te van a preguntar la asistencia informal, las partes no van a hacer asistencias informales. O si las van a ser muy pocas, y si las van a ser de temas no conflictivos. Entonces, lo que se tiene que hacer también como dispute board es no burocratizar las asistencias informales. Si estamos en una reunión y decimos, oye, hagamos una asistencia informal, oye, en el momento se hace y queda la grabación y después te la mando por escrito. Entonces, hay que buscar la forma de que la asistencia informal sea algo natural, de que sea algo rápido, que sea expedito y que de verdad sirva. Si se logra eso, más el espacio de confianza, las asistencias informales fluyen. Es un proceso, cuesta llegar a ello, pero fluyen. De acuerdo, gracias. Sin duda baja la presión, va bajando presión, ¿no? Y acercando a las partes. Claro. Eddie Arones. Sí, buenos días, Eduardo. Felicitaciones ¿Qué tal? Buenos previamente días. por la gran exposición y buena exposición. Básicamente querías resaltar lo que comentaste y casi prácticamente reiterando de que hay que abordar los riesgos lo más temprano posible, pero para ello se necesita, y también ya lo comentaste, mucha experiencia en el tema. Y adicionalmente indicaría que también hay que tener conocimiento del proyecto, conocimiento de la obra y conocimiento de la normativa. A veces pasa que hay adjudicadores que abordan tantos casos, por decir, tienen muchas adjudicaciones o muchas obras en su, digamos, están llevando en simultáneo mucho que, digamos, por ese tema no tienen el conocimiento de la obra y mucho menos del proyecto, ¿no? A pesar de que incluso debe ser incluso como un requisito mínimo que conozcan todo el proyecto, que se lean todo el expediente técnico, y con eso incluso podrían tener un primer acercamiento del conocimiento de la obra y con las visitas que hagan debería tener conocimiento de la obra porque con ese conocimiento y con la experiencia rápidamente incluso se puede detectar los posibles problemas hasta alertarlos, ¿no? Porque de nada sirve, digamos, verbalmente en una reunión pedirles vamos a abordar los problemas si el mismo adjudicador por su inexperiencia o su desconocimiento por muchos factores, digamos, no lo ha alertado, ¿no? A veces uno cuando sabe del problema en una primera visita ya puede advertir que, por ejemplo, la obra está mal y les puede desde un inicio indicarles cómo corregir, ¿no? Como una experiencia les comento, ¿no? En una obra, uno va y detectó que la planta chancadora no lo tenían en la cantera y lo tenían en otro lado. Y eso ya evidentemente iba a generar un problema. Si un profesional que no conoce sobre ese tema o un adjudicador no conoce ese tema y no lo advierte, incluso hasta puede perder autoridad, porque pasa, ¿no? Hay, tanto el contratista como la supervisión y la misma entidad, hasta desde ese momento, desde el momento en que detectan que ese profesional, el adjudicador, no tiene el suficiente bagaje de información y conocimiento, por eso incluso son renuentes a abordar, ¿no? Digamos, los posibles problemas que Sí, podrían, porque indicarían, y pasa, ¿no? Y no, eso es de todas humano, pero maneras, podría decir, disculpe. no, te decía que sí, comparto con lo que tú dices.
Sí, ¿no? Y yo creo que se podría arreglar eso enfatizando en que, bueno, ¿no? Los adjudicadores se dediquen mucho a tener conocimiento del proyecto, a conocimiento de la obra. Es más, desde el punto de vista ético incluso, ¿no? Debería, eso es incluso ley, ¿no? Y también la dedicación, no estar en muchas adjudicaciones, ¿no? Pasa que hay adjudicadores que recién cuando van a la visita están queriendo enterarse de qué se trata hasta del mismo proyecto, porque no tenían el tiempo o estaban en tantas adjudicaciones que ni hasta habían perdido la visión de ese mismo proyecto. Entonces, creo que también debería, y también eso también es un principio ético, que no deberían abarcar mucho algo, ¿no? Debería haber si no es una restricción, al menos un compromiso de no tener muchas adjudicaciones, ¿no? Lo razonable, ¿no? Ujú. Hace poco en un evento que tuve, y eso pasa también creo que en los arbitrajes, ¿no? Hace poco que tuve un evento, indicaban que había un árbitro que tenía, o en sus centros, lo tomaban incluso como algo bueno, pero no, o sea, claramente eso no era bueno, indicaba que un árbitro tenía más de 100 casos en simultáneo en ese momento y que un adjudicador tenía más de 12 adjudicaciones en ese momento. Entonces, hasta, digamos, humanamente va a ser complicado que un adjudicador pueda tener más, o sea, imagínense tener 10 adjudicaciones en un mes, ni siquiera podría hasta distribuirse para hacer las visitas, ¿no? Y menos estar, digamos, siguiendo el día a día de la obra, ¿no? Creo que hay varios factores que influyen en eso para abordar esto de la labor preventiva, ¿no? Y bueno, también Claro. un comentario adicional, tener mucho cuidado con bueno, y te trasladaba eso y creo que ya lo abordaste, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la labor preventiva y aborda el tema y, digamos, pone el tema sobre la mesa de no tener adelante opiniones, ¿no? Porque ese es un tema un poco sensible, ¿no? Porque podría parecer que o bien uno está parcializándose o que, digamos, está queriendo direccionar una conducta. Ujú. Mira, Eddie, quería, bueno, primero agradecer el comentario comparto gran parte de lo que tú dices, pero hay algunos elementos que quiero comentar. Lo primero es que es lo que tú dices, si hay adjudicadores o dispute board que no han leído el contrato o no se preparan, claro, lo primero que pasa, bueno, primero, no están cumpliendo su contrato. Segundo, hay un tema ético, pero lo que es peor, no se está generando confianza con las partes. Si nosotros no tenemos confianza con las partes, no hay posibilidad de generar o facilitar el diálogo o de establecer diálogo para los potencialmente asuntos conflictivos. O sea, eso es fundamental. Si eso no lo entendemos, estamos complicados. Lo segundo que quería comentarte es que esta situación de la cantidad de DAP, la cantidad de JRD, yo creo que sí, efectivamente los límites son importantes, pero conozco también gente, y en todos los casos, de que hay gente que puede tener dos DAPs y así todo no lee las cosas, ¿no? O sea, hay dos DAPs y todavía, o dos JRD y tampoco se dedica y tampoco entiende lo que está ocurriendo en la obra. O sea, el número como límite creo que es importante, ayuda de alguna manera a establecer cierta razonabilidad, pero no nos quedemos solamente con eso. O sea, hay gente que es capaz de llevar a cabo bastantes proyectos y bien, y de hecho eso lo logra porque tiene hartos proyectos y esos hartos proyectos en el continuo, si los aborda bien, le permite tener mucha más experiencia para darle y cooperar de mejor forma o aportar de mejor forma en otros proyectos, ¿ya? Eso te lo quería comentar porque hay otra visión también, ¿eh? Y sí, o sea, creo yo que el tema del estudio, por ahí hace un rato conversábamos eh, con Natalia, cómo se identifican los posibles temas. O sea, si no hay lectura de contratos, si no hay visita a la obra, si no eres capaz de preguntarte en tu casa, solo dedicado, ¿ah? En tu casa, cuáles son los posibles problemas que vienen, no, realmente no vas a poder hacerlo, ¿ah? O sea, se tiene que dedicar. Natalia. Ay, perdona, que no podía activar el micrófono. Bueno, era en relación justo al tema de la asistencia informal que ya habían
preguntado, yo ahí también considero de que hay que separar también cuando se habla de que se podría dar adelanto de opinión, ¿no? Porque de hecho en las visitas hay distintos tipos de consultas y de preguntas, ¿no? Hay contratistas y entidades que lo te preguntan, ay, ¿cómo resuelvo la ampliación de plazo? ¿Con qué artículo? ¿Dónde dice en la ley? No sé qué, ¿no? Sin embargo, también hay consultas acerca de que cómo sería la mejor manera de, qué sé yo, valorizar un mayor metrado, qué procedimiento podemos llegar a acuerdo para que no haya tantos requisitos para esos mayores metrados, ¿no? Entonces, solo para no hablar de la totalidad, de que, y coincido contigo, hace un momento decías de que no hay que tener miedo a confrontar, más que confrontar, a enfrentar un problema, ¿no? O sea, es bueno ayudar a las partes a aterrizar el problema y ver realmente cuál es el problema, porque puede ser un punto que al final por la connotación, por idiosincrasia, por carácter o por lo que sea, se vuelve grande, ¿no? Y empiezan con las dichosas cartas que van y vienen, que no digo que no tengan que haber la formalidad respectiva. Sin embargo, también considero que estando unos al lado de otros podrían resolverlo de mejor manera, ¿no? Entonces, mi otra recomendación para pedirte, por ejemplo, en el tema de las asistencias formales, muchas veces hay algunos adjudicadores o DAO que consideran que más que resolver, sino que atender consultas que tengan que ver con aspectos técnicos, lo consideran que no son asesores técnicos tampoco de las partes. Particularmente yo considero que no me están pidiendo que vuelva a calcular nada. Me están pidiendo una opinión de un criterio que ellos podrían estar dando, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso, ¿no? ¿Cuál es tu parecer? Mira, sí, yo ahí de repente soy un poco, tengo algunos puntos de vista un poco distintos, porque en mi caso yo soy de los dispute board que si a mí me preguntan y yo sé, trato de decirlo. Y no porque adelante opinión ni nada, sino yo entiendo que se da en un contexto donde he escuchado las partes y por lo tanto si tú sabes algo hay que decirlo con la forma, cuidándose las palabras, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es, y tú bien lo dijiste, los temas hay que abordarlos, hay que enfrentarlos, ¿ya? Y para eso tú tienes que primero tratar de entender, por ejemplo, tú decías ahí tienen la diferencia de cómo abordar el precio por metrado, ¿no? De alguna partida, ¿no? Tú no puedes resolver una consulta súper genérica, tienes que entender de qué se trata primero, por dónde, cuál es por qué te están, en el fondo es cuando a un dispute board o a una JRD le preguntan, uno tiene que preguntarse por qué me lo están preguntando. Porque si uno entiende por qué se lo Exacto, están exacto. preguntando, tú sobre eso puedes actuar, porque no vas a hablar de todo, ¿no? Porque no estamos ante personas que no saben, que nunca han evaluado un precio, ¿no? Son gente que tiene experiencia y por lo tanto tú no puedes empezar a dar respuestas tan básicas porque también no te van a creer, o más que eso, no vas a ganarte la confianza de ellos, porque para que le digas lo mismo que ellos saben, eso genera desconfianza. Y eso genera, si tú le vas a decir lo mismo, las respuestas obvias, fáciles, oye, no, mira, este tema júntense a conversarlo. Oye, puta, para eso no te pagan como dispute board, no te pagan como JRD. Tú le tienes que Totalmente de decir que acuerdo junten a contigo. conversar. ¿Ah? Totalmente contigo. Los diálogos están bien, pero hay que ser asertivos en eso, ¿no? Al punto, ¿a qué Claro, concreto? porque tú le puedes decir júntense a conversar. Claro, pues esa es la tremenda recomendación. Yo para eso mejor ni voy. Y van a visitar ahora algunos dispute board o JRD para decir júntense a conversar, porque esa cuestión no sirve de nada. Lo que uno tiene que hacer es júntense a conversar. Y estos elementos son buenos para que llegue a un acuerdo. Mira, acá están las diferencias. Y por eso cuando tengan una asistencia informal o tengan un problema en obra, pregúntense por qué las partes se lo están preguntando, porque sobre eso tienen que actuar. Las partes saben hacer su trabajo. Lo que tienen que saber es identificar la controversia. ¿Dónde está el punto que quieren de verdad saber? ¿Por qué te lo están preguntando a ti? Sí, Y si uno no sabe, oye, sigue escuchándolo, pregúntale. Eh, Genera preguntas inteligentes también, pero no vaya a estar preguntando cosas muy obvias. Pregúntale, genera diálogo, entiéndelos. Incluso genera discusión entre ellos. Cuando ya genera discusión entre ellos, tú vas a poder aportar mucho más. Y no trates de porque quiere demostrarte poco menos que el gran experimentado, resolver todo en 10 minutos. Oye, si un tema tienes que abordarlo en una hora, abórdalo en una hora. Abórdalo en 2 horas. Date el tiempo, escucha. ¿Por qué?
porque además la asistencia informal tiene muchos más elementos. Cuando tú escuchas a las partes, cuando tú le preguntas a las partes, ¿sabes lo que ocurren? Muchas partes o muchas personas, cuando empiezan a comentarte el problema o empiezan a hablar del tema, es la primera vez que se escuchan. Ellos se escuchan. Segundo, ellos escuchan a la otra parte. Entonces, ¿ven lo que se va ganando con una asistencia informal? El poder de verdad generar diálogo franco sobre temas complejos en donde primero, las partes se escuchan, el que habla se escucha, y hay gente que se encuentra, incluso cuando va escuchando, yo le digo, a ver, pero tú lo que me quieres decir es esto. Y empiezan a decir, no, pues eso no es lo que quería decir. Bueno, pero eso es lo que dijiste. Entonces, eso Claro, las Natalia, repreguntas. sí, efectivamente. Sí, Claro, pero gracias, lo Alfredo. importante es que tú tengas, lo importante, Natalia, cuando a uno le preguntan algo, si uno no sabe por qué se lo preguntan, dedícate primero a entender por qué te lo están preguntando. O sea, ¿dónde está el conflicto? ¿Por qué te lo están preguntando? Si esa es la clave. Mm, Y da opiniones. Y si para dar opiniones tienes que escuchar la parte una hora más, date el tiempo de escuchar una hora más. Hay que invertir tiempo. Oye, y tú haces bien una asistencia informal, tú le das buenas opiniones en una o dos reuniones, después te las piden. Y después las partes quieren tener reuniones contigo. Porque cuando las partes evitan las reuniones, quiere decir que tú no estás abordando, no estás de verdad aportando. Entonces, si las partes quieren reuniones contigo, eso ya es un buen indicador. Cuando las partes llegan preparadas a la reunión contigo, es otro buen indicador. Pero para que eso ocurra, tienes que haberte preparado mucho tiempo antes, tienes que haber generado bastante, como se dice, tienes que haberle de verdad haber sido un aporte. Si no eres un aporte, no te van a preguntar. mm. Gracias, Eduardo. Llevas razón. Gracias. Ingeniero Eduardo, buen día con todos. Bueno, disculpe que participe de esta manera. No he encontrado la opción para levantar la mano. Quería participar desde más antes. La problemática que tenemos en Perú con respecto a la incorporación de la JRD es que en la mayoría de las entidades públicas los funcionarios no tienen conocimiento de, de la JRD. Y por ello mismo desconocen las virtudes y las aplicaciones que tienen para prevención, ¿no? Con respecto a realizar consultas para prevenir algunos conflictos. Entonces, en lo que empiezan a usar la JRD ya es para soluciones de controversias, ya cuando generan las controversias. Y ahora esto esquivando responsabilidades para poder un poco blindarse con las decisiones que genera la JRD, ¿no? Que son de obligatorio cumplimiento. En este caso, bueno, en el caso que he tenido en los proyectos, es de que las ampliaciones de plazo, por más sustentadas que estén, la entidad por seguridad los deniega. ¿Para qué? Para poder enviarlo a una JRD y ellos con toda seguridad solo cumplir la decisión que pueda emitir la decisión de la JRD, en este caso si está bien justificada la ampliación de plazo, incorporarlo, ¿no? Entonces, ese sería el mayor problema que tenemos ahora. Ahora, la JRD está implementado solo para obras mayores a 20 millones. Bueno, este es en el reglamento actual que tenemos, ¿no? En la actualización que se va a tener el 2025, posiblemente en marzo, ya se va a implementar para obras menores, pero vamos a tener la misma dificultad con el desconocimiento de la aplicación de la JRD y todas sus bondades, ¿no? En este caso, para poder aplicar consultas y prevenir antes de ello controversias. Sí, de todas maneras, o sea, si las partes no entienden del mecanismo, nada que hacer. Pero en ese caso hay que darse el tiempo para explicárselo. Y lo más importante es entender que es un proceso. O sea, si nosotros pretendemos y nos desmotivamos por empezar a trabajar con partes que no están entendiendo, bueno, hay que hacer el espacio. Hay que darse meses para que primero las partes entiendan. Y luego de a poco empezar. Y puede ser que esa persona
que tú dices que no tiene mucho conocimiento, en el tercer proyecto recién entiende de qué se trata, pero ya hay que partir, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que de alguna manera eh, hacer que las personas entiendan del mecanismo y eso es vivirlo, experiencia y no hay otra más, no hay otra más, no hay imposiciones. Eso es, aquí, hay hartos chats, yo no había dado cuenta que había chat. Ya, pero... vale, vale. No, no hay ninguna pregunta, ingeniero, en el chat. He ¿Sí? compartido el ¿Quién link tiene para que pregunta? Ya. Bien, ¿tienen algún otro comentario? Oye, le agradezco las preguntas, les agradezco los comentarios tan tremendamente bien intencionados, potentes, de gente que de verdad vive esto y también muy meritorio. Y cuando yo digo que, yo dije algo acá, eh, no sé si están viendo la lámina, es y ha sido difícil la prevención de disputas y requiere mucha dedicación, ¿cierto? No sé si la vieron la lámina, ¿La de elecciones que estás mostrando? ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? se ve, Eduardo, sí. El número 2 dice, es y ha sido un desafío difícil que requiere mucha dedicación. ¿Y saben lo que ustedes están haciendo? Dedicarse. Porque si nosotros como miembros o como parte no nos dedicamos a entender esto, no podemos después andar diciendo, oye, no, es que aquí viene el dispute board y poco menos que no nos hace la prevención de disputas. Oye, pero primero entiende, dedícate. Oye, es que cuando yo voy y Y hablo la ahora doctora me como dijo que dispute board o comparte el JRD, cuando yo video del voy y las evento, pero partes no no quieren puedo tratar los temas, compartir, no puedo entonces, oye, descargar, me han mandado por WhatsApp. entonces lo que le quiero decir es que realmente ustedes la labor que están haciendo es dedicarse a entender esto. Y eso es muy valorable. O sea, si hay aquí miembros de Dispute Board o JRD, ustedes están muy bien encaminados, les va a ir muy bien o les está yendo muy bien, porque realmente dedicarse a estas cosas no deja de ser. O sea, yo, por ejemplo, para escribir estas ideas que están acá, yo me dediqué por lo menos un par de horas en pensarlas, analizarlas. ¿Por qué? Porque me interesa, por lo menos, ir entendiendo incluso el proceso que uno va viviendo. Y eso ayuda. Así que, bueno, le agradezco mucho. Si no tienen otra intervención o palabra, lo dejaríamos hasta acá, entiendo. Eduardo, yo solo comentar una cosa final, que en Perú somos JRD y Dispute Board jóvenes, ¿no? Llevamos 5 años recién desde que, bueno, en la ley nacional es obligatorio. Entonces también es cierto que vamos aprendiendo en el camino y eso particularmente te agradezco mucho el que compartas las lecciones porque eso nos hace girar o ampliar la perspectiva que tenemos cuando ejercemos, ¿no? De DAPS y de JRD, ¿no? Entonces creo que estos espacios que además hace Ancagua para que podamos aprender, compartir, justo enriquece lo que tú dices, ¿no? El ir aprendiendo y el ir haciendo, ¿no? Sobre todo. Además que, bueno, muchas gracias, eso era lo que quería comentar. Sí. Eso, bueno, yo por eso cuando Ancagua, en este caso Amílcar, me llamó el otro día y me dijo, oye Eduardo, yo encantado, siempre muy dispuesto, porque creo que estos temas los tenemos que conversar. Oye, y si esto es un pequeño granito de arena que aporta para que en el Perú estas cosas se lleven mejor, yo encantado. O sea, lo hago, con mucho agrado. Bien, estamos entonces. Bien. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Asimismo, muchas gracias a las personas que se han dado tiempo el día de hoy para acompañarnos. Quedan cordialmente invitados para asistir al próximo webinar que se lleva a cabo todos los sábados a las 9 de la mañana. Asimismo, quedan invitados para el cuarto encuentro que se va a realizar en Urubamba en el mes de noviembre. Ya hemos lanzado la preventa y gustosos de poder recibirles en noviembre. Gracias. Hasta luego. Que estén todos muy bien, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Eduardo, gracias con todos. Bueno. Chao, chao. Chao.